Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé la verdad en qué momento usted está escuchando mi voz a través de su teléfono, de unos audífonos, de la computadora. Si nos está viendo en YouTube, ojalá, aunque no lo parezca, ya estamos creciendo en YouTube paso a paso. Está usted entrando a su podcast favorito, al mejor podcast de psicología, me voy a atrever a decir, sí, aquí nos vale madres eso, al mejor podcast de psicología, El Aquelarre. Y como otras veces, claro, ahora sí, aunque tarde llegó aquí, ya lo estoy ahorcando, por supuesto. Incluso por eso está lejos de mí, yo creo que para que no me lo coma. Yo creo Ajá, que sí. a la voz conocida y querida, que también aunque no lo parezca, Alejandro, eres muy pedido, eres muy mentado, para bien y para mal, para arriba y para abajo. Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Estoy bien, contento una vez más de estar aquí, para no perder la costumbre, tarde, ¿no? Como siempre. Había mejorado eso, pero pues parece ser que el retiro espiritual no sirvió. Pero pues aquí andamos lejitos para que no recibir el cascoronazo. Y espero que el invitado de hoy pues medie la situación. Yo creo que sí, es más, ya que dado que llegaste tarde, acordé con el invitado, ahorita lo voy a presentar, te vamos a agarrar de bajada. Ok, está bien. ¿Por qué no? Una vez más. Así es. Vuelve una vez más, ya a su tercera vez en esta tercera temporada, a hablarnos de uno de esos temas que a veces se vuelven un poco teóricos, un poco complejos, porque como que no son mucho del argot común, pero están ahí, son ocultos, es un tema oculto. Está el psicólogo Isaac Arioc Arizmendi Hernández. Ay, ¿qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Hola, bien, Saúl, Alejandro, un gusto estar aquí con ustedes, espero que se encuentren bien y bueno, después de media hora de estar esperando, ¿verdad? Aquí, que comenzáramos la grabación. Fue como esperar una pizza, ¿no? Claro. Hubiera sido gratis. Sí, no, ahorita, no pasa nada. No, pero ya listos para comenzar. Así es, perfecto, pues entonces vamos a darle. Ok. ¿No? Porque esta vez es un tema que en realidad, ya ves que luego se abren como muchos mitos. De hecho, justo preguntándote, llegábamos a una conclusión que me parecía interesante acerca de ¿dónde están las personas de la tercera edad con discapacidad? ¿Cómo se vive esa parte? Incluso desde dónde lo podríamos plantear, y que tú me dijiste, no es solo desde el nacimiento, viene desde mucho más atrás. Así es. Entonces, pues aquí va. Capítulo número 66. Discapacidad. Desde la concepción hasta la adultez. Ahí tienen. Pues empieza el legado, así que, ¿cómo es desde la concepción? Ok. Pues antes justo de entrar de lleno al tema de todas las etapas de la vida, ¿no? Porque vamos a repasar un poquito eso. Me gustaría preguntarles cómo son, qué edad recuerdan que tienen las personas, si conocen a alguna persona en condición de discapacidad. Alejandro. Pues en mi caso sí he visto personas de diferentes edades, ¿no? Por lo regular muchos niños. Ajá. Y adultos, fíjate que eso sí tengo mis dudas. Pero casi por lo regular son casi niños. Y por ejemplo, bueno, ahí también tenía una duda ahora que venía pensando. Uh-huh. No sé si por ejemplo las personas que tengan problemas de lenguaje se le puede considerar que también es una discapacidad.
Ok, ahorita lo Entonces, por revisamos. ejemplo, últimamente, he visto situaciones por el estilo, pero con muchos niños, pero ahora que lo preguntas, personas mayores, bueno, a lo mejor con la idea que tengo que es una discapacidad, Claro, creo que no. después de 2 capítulos. Después de los capítulos, lo siento, es que... Aún el concepto de discapacidad. Saúl, Yo, pues, claro. Por favor. Yo estoy Sálvame, amigo, sálvame. Yo vengo a, no sé si a salvar o hundir más esta Puede situación. ser que... Fíjate, bebés no tengo concepción de tener claridad de identificarlos. O sea, realmente bebés, sino niños y adolescentes. niños y adolescentes. Ok. Adultos puedo decir que sí, particularmente de estas discapacidades ocultas, que podría decir síndrome de Down. Ok. Ajá, y digo ocultas porque yo siento que no es como algo tan común. Las más, y las voy a poner así, las discapacidades abiertas, pues ya sabes, el que no ve bien, Ujú. el que tiene a lo mejor el que usa algún bastón, con silla de ruedas, pero que ni siquiera afectan como la idea de que tengan algo muy particular, solo así. Niños, adolescentes y uno que otro adulto. Pero Ok. algo así como bebés, no. Adultos, no tanto, y muchísimo menos adultos mayores. Adultos Que mayores. esa era como mi duda. Realmente Ujú. yo no tengo claridad de que haya adultos mayores con discapacidad. Ok. Entonces no sé dónde están. No existen, no existen, se los comieron los gatos. Fíjate. No es cierto. Bueno, justo creo que es importante retomar un poquito lo de los programas pasados en los cuales he sido invitado aquí. Por favor. Recordar un poquito la clasificación que existe de la discapacidad y justo el apoyo de la familia, ¿no? Que otorga a las personas que tienen alguna condición de discapacidad. Como bien mencionan, es difícil encontrar una persona adulta mayor, ¿no? Ajá. Que tenga alguna condición de discapacidad que sea tal vez visible y que no sea algo relacionado, por ejemplo, con la motricidad, ¿no? A nivel de Ajá. estructura, ¿no? Que le falte tal vez algún brazo, que anda en muletas, que está en silla de ruedas, que utiliza un bastón para las personas que son ciegas, ¿no? Normalmente ese tipo de personas sí las notamos, ¿no? En nuestro día a día, ahorita que ya podemos afortunadamente salir más Ya. a calle, pero lo normalizamos, ¿no? Decimos, bueno, ahí está, existe, está. sé que existe, pero justamente es interesante cómo tenemos esta concepción, ¿no? De que si no es tal vez visible para nosotros, no existe. Cuando puede Ajá. que exista. Ahí está. Ahí está, ¿no? Yo les preguntaría, ¿qué piensan si yo les digo que hay personas en condición de discapacidad intelectual mayores de 45, 50 años? ¿Dónde están? Y que llevan su vida como cualquier otra persona. ¿Dónde están? ¿Dónde Sí, están, no, verdad? ajá, no, es que no sé si están Claro. en una institución, si de verdad. Ese viven es en el su punto casita. también, ese es el punto también y por eso importante es mencionar la clasificación, vamos, repito, a tocar un poquito las etapas del desarrollo, ¿no? Como lo mencionan ahorita, Alejandro, tú mencionabas esta parte de los adolescentes, ¿no? O niños, generalmente los vemos en las escuelas, ¿verdad? Sí. Que es en donde más podemos, en la actualidad, porque recordemos también que históricamente, pues, antes eran abandonados, ¿no? Desde que nacían era de escóndenlo en la casa, que nadie lo vea. Afortunadamente esto ha ido cambiando, aún nos falta, y digo nos falta porque creo que es cuestión de todos los que trabajamos en psicología, en educación y de todo, en general de toda la sociedad, nos hace falta esta inclusión, ¿no? Y no una inclusión forzada, sino una verdadera inclusión. Ok. Entonces también, repito, son varios temas la propuesta que yo les traigo para abordar justo en dónde están, ¿no? ¿Dónde está? Yo les puedo decir, yo conozco a gente que es sí, mayor, bueno, pero bueno. bueno, exactamente, yo estoy... Tú trabajas en Exactamente, eso, exactamente, pero justo el punto es ese, ¿no? ¿Qué Ok. oportunidades tenemos nosotros de conocer este tipo de personas? Y cuando digo tipo, pues pareciera como un poquito despectivo, ¿no? Pero son común como nosotros. Yo no lo escuché así, ¿vale? Yo lo dije, me equivoco también, a veces cuesta hablar de manera correcta, ¿vale? Pero existen y ahorita vamos a ver en dónde están y en dónde las podríamos encontrar, ¿no? Ok, pero ¿qué es hablar de manera correcta, Isaac? ¿Qué es hablar de manera correcta, Alejandro? Es un tanto difícil porque, por ejemplo, ahorita hace rato tenía una pregunta, ¿no? Yo tenía un Ujú. debate con... ¿Contigo mismo? No conmigo, con una compañera, ¿no? Por ahí, es pedagoga Ok. y debatíamos mucho en esta situación de... Ay, ¿cómo se llama? Hay escuelas especiales, ahorita olvidé el nombre, ¿El ¿no? camp? Ujú. Los camps. creo Los que son camps, ujú. Y otras, ¿no? No sé solamente los camps, pero estábamos debatiendo entre
ella como pedagoga, cuál era la opción de una mejor educación. Claro. Y a lo mejor yo como psicólogo desde otro punto. A lo mejor teníamos la misma idea, pero nada más estábamos discutiendo a lo tonto, ¿no? Pero una de mis ideas es que, por ejemplo, en una situación, en un curso de verano en el que trabajábamos juntos, había un chico, ¿no? Que tenía unos problemas de lenguaje. Desconozco muy bien la historia, pero el punto es que ella se enfocaba en que decía que pues no le daban la educación correcta, porque también creo que estaban debatiéndose si seguía a la secundaria o mejor ya se quedaba con el nivel básico de la primaria, ¿no? Porque ella decía que lo importante con las personas con discapacidad es en general, que todos no memoricen las cosas, sino que realmente las aprendan y enseñarles algo para que sean funcionales, pero por lo que yo entendí, hasta donde ellos puedan. Ok. Y entonces para mí era como, no necesitas enseñarles algo para que sean funcionales hacia la sociedad, sino funcionales en general. Puedes enseñarles, es que ella me decía, es que cómo les vas a enseñar un oficio si no van a poder aprenderlo. Y entonces yo decía, Ok. No, para en línea verde, ¿eh? o sea, Por favor. a lo mejor lo está escuchando y puede que escriba y puede que diga, no, que a lo mejor estoy diciendo pura mentira, ¿no? Pero ya la quemaste, mientras ya la sí, no, quemaste. ya. No hay nombres, no hay nombres. No hay nombres. Pero tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Pero, por ejemplo, era un debate así donde ella decía, ¿no? Ella decía, debemos enfocarnos en enseñarle a lo mejor las matemáticas, a que sepan leer, a que sepan escribir. Y yo recordaba los capítulos que había visto contigo. Y yo, sí, pero aparte, más allá de eso, o sea, aparte de que lo que la discapacidad o lo que vuelve discapacitante a la persona es el ambiente, creo que debemos enseñarle desde a lo mejor lo que ellos podrían lograr o hasta su potencial que ellos podrían obtener, enseñarles algo con los que sean funcionales para ellos, ¿no? Y ya sí, en general, no sé, no, obviamente a lo mejor decía, no van a trabajar en una empresa o algo así porque las empresas no le funcionan, ¿no? Pero yo decía, pero aún así, algo que les dé vida a ellos, ¿no? Que no sean dependientes de algún otro. Y entonces, por ejemplo, tenía ese debate y ahora que ibas a venir, a preguntarte, ¿no? Esta parte de la sociedad, porque no sé bien los camps, cuál sea el según nomás les dan hasta cierto punto y ya. De aquí ya es como, pues ya, muchas gracias. Dios te bendiga. Cumplimos con nuestro deber de darte la educación que necesitabas y ya. Claro. Normalmente en el CAM están hasta los 18 años, ya de ahí es donde se les busca justo, dependiendo también del apoyo de la familia, qué es lo que le quieran otorgar a la persona, ¿no? En CAM, por ejemplo, se trabaja mucho esta parte, en algún punto les comentaba, las dificultades que tiene la educación especial aquí en México y que actualmente pues se está buscando que desde preescolar ya se tenga una integración, ¿no? Una inclusión hacia los niños que tienen alguna condición de discapacidad. Ya en la actualidad difícilmente se le manda a un CAM, ya por reglamento, a nivel institucional, SEP, ya no te permite tú, ¿cómo se llama? Dirigirlo hacia un CAM, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando, también tiene sus dificultades, es algo bien complejo y bien complicado porque, repito, creo que a nivel institucional, en educación especial o la atención que se le puede dar a una persona que tiene una condición de discapacidad es bien complicada en cada una de las escuelas, ¿no? Si de por sí tener una educación de calidad en nuestro país es complejo, es complicado, exactamente. Vive el padre en el poli. Exacto. Y en la UNAM, yay, ¿no? Entonces, todas estas situaciones justo tienen un impacto, y ahorita lo vamos a ver, en algo que es calidad de vida y en la mortalidad que pueda llegar a tener una persona en condición de discapacidad, ¿vale? Ahí nada más sí me gustaría agregar, yo considero que sin importar si la persona tiene o no tiene una discapacidad, todos tenemos un alcance, ¿no? Todos tenemos algo a lo que nos vamos a poder dedicar, algo en lo que tal vez fuimos buenos, y lo hablábamos en programas anteriores, ¿no? Es esta parte de lo que yo desarrollo, lo que yo aprendo, que es lo que a mí me gusta, pero también para lo cual yo tengo habilidades, y esas habilidades se pueden adquirir, se pueden ir aprendiendo durante toda la vida, ¿no? En una población, y lo digo entre comillas siempre común, ¿no? Que tal vez no tiene alguna condición de discapacidad, y que ahorita también vamos a tocar eso, y ya lo hemos tocado también. Por ejemplo, las instituciones como el INEGI, ¿no? ¿Qué toman ellos como discapacidad? Desde la persona que utiliza lentes, que utiliza un apoyo para caminar, ¿no? Todas estas son factores, son al final de cuentas cosas que van clasificando y que pues nos abren un panorama muy amplio hacia muchos porcentajes, pero que al final también lo vemos reflejado en algo tan sencillo como en dónde están las personas con discapacidad. Donde yo quiero salir a la calle y ver a alguien que esté con discapacidad. Exactamente. Y cortando el pasto de su casa.
Pero yo aquí te preguntaría, ¿por qué tendrías tú esa necesidad, Saúl? Sí, no sé, ¿no? Digo, como una forma de visibilizar, Ok. ¿no? O sea, así como puedo ver a la imagen icónica de la persona cortando su césped un domingo al mediodía, ujú. o lavando su coche, pues digo, también podría ser, ¿no? Claro, claro, es una posibilidad, pero justo es la parte, ¿no? Sí, entiendo tu punto, al Ajá. final creo que es algo para poder ejemplificar aquí Ajá, en sí, el sí, capítulo, pero así como piensas tú, hay gente que piensa y que dice, pues yo no lo veo, o ¿por qué lo estoy viendo? ¿No? Alguien que tal vez sí conozca, Sí. ¿por qué lo está haciendo él si no puede? Como mencionaba Un ahorita pensamiento Alejandro, ¿no? limitante, sí, Exactamente, sí, sí. de pues tal vez nunca van a trabajar y, ¿no? Créeme que los puedes encontrar en el lugar en el que menos te lo imagines, ¿eh? Así es. Entonces ahorita vamos a platicar de eso. A ver. Rapidísimo me gustaría retomar lo de las etapas porque es bien importante, ¿no? Justo desde la concepción, para poder ejemplificar toda una vida, pues desde dónde venimos, ¿no? Desde la concepción, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, comienza todo el desarrollo y desde ahí pues ya hay una carga genética, ¿verdad? Y va a haber todo un desarrollo humano, ¿vale? De un producto, de un feto, de un bebé cuando nazca, cuando la mamá lo dé a luz y durante toda esta etapa, que es llamada la etapa prenatal y la perinatal también, que va un poquito ya más allá del nacimiento, Ok. ¿vale? Durante todas estas etapas se puede desarrollar o podemos identificar ya que una persona puede tener alguna condición de discapacidad. Un Ok. ejemplo de ello es el síndrome de Down, que es una alteración genética de cromosomas. En el Pro 21, muchachos. Exactamente, en la cual pues ya identificamos, ¿no? Desde que el producto se concibió, ya sabemos que va a nacer con la condición de síndrome de Down, Ok. ¿vale? Así como este síndrome, hay otros factores, ¿no? De importancia, como lo mencionábamos en alguno de los capítulos anteriores, durante el embarazo, cómo se cuida la mamá, ¿no? Si toma algún medicamento, si sufre algún estado de alteración, si sufre algún golpe, por ejemplo. ¿Un golpe puede generar discapacidad? Así es, Una caída, que ¿no? puede afectar al producto, en específico al bebé. ¿Vale? Lo que menciona, ¿no? De esta parte de cuando se espantan, ¿no? De una manera muy, muy, muy fuerte. Ahorita es septiembre, temblores. Exactamente, entonces todo esto, por eso es importante que estén en sus chequeos, que vayan revisando toda esta parte de la concepción, ¿vale? Ok. Ahora, durante el parto, importantísimo, recordarán ustedes, somos todos colegas, que en la clase de desarrollo de la infancia nos mencionaban esta parte del APGAR. No sé si lo han Claro, escuchado, ¿no? sí. Que es una calificación que se le da al bebé, ¿no? Que toma en cuenta la coloración, si lloró, ¿no? Si tiene los reflejos que debería de tener, pero me regreso tantito, durante el parto, puede que el bebé venga al revés, ¿no? O sea, que ¿Con los en lugar pies de de que, frente? exactamente, con ¿De los pies de tobogán? frente, exactamente, con el cordón umbilical enrollado en el cuello y que todo esto pueda generar una causa de asfixia, por ejemplo, que el bebé no llore porque no puede respirar, que salga morado, por ejemplo, que no respire, repito, o que no llegue el oxígeno a la parte de todo lo que es a nivel cerebral, encéfalo. Ok. Entonces, como no hay oxigenación, las estructuras se van dañando, ¿no? Recordemos que necesitamos el oxígeno para vivir. Sí, sí, sí. Entonces, imagínense que el primer día, el primer segundo que vas a nacer no lo tienes y desde ahí ya vamos teniendo complicaciones. Esta es una de las razones por las cuales las personas pueden llegar a desarrollar o tener condición, por ejemplo, de discapacidad intelectual, ¿vale? Por asfixia. Por asfixia. Incluso también si me lo jalonean al bebé, también Así eso puede es. generar discapacidad motriz, ¿no? Exactamente, por ejemplo, han visto, seguramente se pusieron mucho de moda el hecho de que no jalen a los bebés de las manos, por ejemplo, porque se les pueden zafar los hombros, los codos. Hay que tener mucho cuidado con un bebé, ¿no? Muchas veces pareciera que sí, lo Que cuidamos, pero sí son cosas que son básicas y que mucha gente, pues, La nalgadita también ya no. ¿sí? exactamente, También ya no, que yo recuerde, ¿no? Ya no está Ya chido, no está ¿no? tan padre, exactamente. Entonces, todo esto puede llegar a generar alguna condición de discapacidad. Tenemos también condiciones de discapacidad que son de origen desconocido. Se les ha buscado dar alguna explicación, ¿no? Pero aún no se sabe a ciencia cierta de dónde viene. Y esto solamente lo menciono porque justo es importante Alejandro. conocerlo. Aquí sigo. Es importante conocerlo para saber qué características pueden llegar a tener estas personas, así como cualquier otra. No Ok. para clasificar y hacer a un lado, no es para conocerlo y para saber, pues justo, por ejemplo, en búsqueda de un trabajo, qué perfil acomoda, ¿no? Han tenido ustedes invitados que hablan de toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, de un currículum. Sabemos que existen perfiles. Bueno, en la discapacidad también existen y los podemos
incluir, algún acomodar, nicho. exactamente. Por ejemplo, las personas que tienen alguna condición de autismo, Asperger, son muy buenas haciendo inventarios, son muy Con datos, ¿no? ordenadas, Ajá. con datos, exactamente. Entonces ellas funcionan muy bien en este tipo de espacios. En la discapacidad intelectual, si bien lo que se conoce como coeficiente intelectual se ve afectado, ¿no? Está por debajo del promedio, pueden adquirir habilidades justamente que los lleven a realizar tareas de limpieza, ¿no? En una cocina. De motriz gruesa, que es más Exactamente. sencilla. Así es, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son las que se van trabajando en los diferentes programas en los cuales pueden existir y ofrecer esta parte de la inclusión laboral, Ok. ¿no? Es un ejemplo que les comento rapidísimo. Ya nos fuimos por otro lado, me Pero regreso ok, rapidísimo ajá, a échale. las etapas, ¿no? Después de que ya tenemos el producto, ya pasaron las 7 semanas, digo, los 7 días, perdón, de la etapa perinatal, vamos a tener la etapa postnatal, que es desde el primer día de nacimiento hasta nuestra muerte. Es prácticamente todo lo que ya conocemos como la vida que nosotros tenemos, ¿no? La vida misma. Exactamente. Y también importante, ahorita ya les ponía algunos ejemplos de discapacidad, ¿no? De algunas discapacidades que existen. Hay muchísimas, ¿no? Repito, acorde a la institución que clasifica, porque eso es una realidad, hay una clasificación, ¿no? Puede ser la Organización Mundial de la Salud, en este caso, por ejemplo, las clasificaciones que utiliza el INEGI para cuando hacen el censo, que van de puerta en puerta y hacen preguntas, tienen su clasificación también, ¿vale? Entonces, existen diversas, Chingos. pero digamos que la general y la más sencilla, al menos para mí, para ejemplificar, es la que se va a clasificar como la discapacidad física o motora, ¿no? Lo que les decía, la gente que anda en silla de ruedas, con muletas, que utiliza alguna ayuda, ¿no? Para Un poder, extra. exactamente, pero que tiene que ver meramente con la parte corporal, ¿no? Ok. Alguna parte del cuerpo no está o está condicionada por algún tipo de enfermedad, ¿no? Ahí es en donde entra este tipo de discapacidad. También tenemos la discapacidad sensorial, que abarca todo lo visual, auditivo, los problemas de lenguaje que ahorita mencionaba, sí es considerado como una discapacidad, pero una condición ¿no? Por eso es importante que si lo identificamos, acudan, por ejemplo, a terapia de lenguaje, que puedan desarrollar toda esta parte. Entre más chicos es mejor toda esta estimulación, para que cuando lleguen a una edad de adolescentes, ¿no? Que comiencen con la niñez y con la adolescencia, puedan tener un mejor desarrollo y puedan tener más, pues, oportunidades dentro de la misma sociedad y de las habilidades sociales que esto implica. Ok. Tenemos la parte de la discapacidad intelectual y mental, ¿vale? Lo que les decía, la discapacidad intelectual justamente se ve afectada dentro de cómo aprende una persona, ¿vale? Anteriormente llamada retraso mental, ¿no? Que yo siempre lo seguiré diciendo, a mí eso cuando lo escucho me sigue causando conflicto. Un hachazo en la cabeza. Exactamente. Afortunadamente ahorita les comparto, ya he visto que ya van actualizando, ya mencionan la discapacidad intelectual, ya no lo manejan como retraso mental, ¿vale? Y las discapacidades múltiples, que son los síndromes y que tienen otro origen, ¿no? Ok. Totalmente distinto, que como les comento, pues hay muchísimas y en algunos casos, pues, que tienen una probabilidad muy baja de existir, pero existen. Pero están ahí. Así es, ¿vale? Entonces, sí, Alejandro. Tengo una pregunta, ahorita que estabas mencionando eso, ¿no? Yo tengo síndrome de Tourette. dice. Cuando yo veo algo no cuadra, pero yo salí de la universidad y pero digo... ¿Algo falló? Nada, es cierto, sino esta pregunta de... Por ejemplo, sabemos que el espectro autista, no, por eso, un espectro Es bastante amplio. Amplio. Ajá, ¿no? Pero también según yo, hasta donde me quedé, porque la verdad no he investigado más, Ujú. no hay como un origen, ¿no? Así es. Exactamente, ¿no? Pero quisiera, dentro de estas, porque hace rato lo mencionaste, dentro de esta clasificación, ¿en cuál entraría? El autismo, Ujú. en otras, o sea, otro tipo de discapacidad. otro tipo. Así es, porque justamente a ciencia cierta el día de hoy no se sabemos. conoce cuál es el origen, ¿no? Hay diferentes posturas, desde una tipo psicoanalítica, por ejemplo, Ok. en la cual habla de todo el estrés de la mamá y hay bastantes rollo ahí, explicaciones, ajá. exactamente, ¿no? Hay por ahí también un mito, por ejemplo, de que no por eso no se vacunen a los niños, porque desarrollan sí, autismo. Eso es sí lo un escuchaba. mito que no se ha mames. comprobado. Señora, mamá, Sí, vacune no. a su chamaco, por favor, es importante. Exactamente, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero justo en algún punto este movimiento antivacunas mencionaba que a los niños que vacunaban, niños, niñas en general, los vacunaban y desarrollaban condición de autismo. Sí, lo dije. Y por eso es importante llamarlo así, es una condición,
más que una discapacidad, al menos yo así lo veo, sí entra como dentro de la clasificación, porque repito, pues hay que clasificar meramente, y yo también lo repito, lo veo así, con el objetivo de poder saber cómo trabajar con las personas. Y lo hacemos, repito, en cualquier área de la vida y con cualquier tipo de población, ¿no? Eso no se salva. Exactamente, no, el hecho de que tengas o no discapacidad no te exime de que te clasifiquen en algún punto y tengas ciertas características. Alejandro me clasifica como un machete que lo anda muele y muele. Huele y huele. Cuchillito de palo. Fíjate, así me clasifica eso. Fíjate, entonces hasta entre amigos nos clasificamos, ¿no? Entonces está esta parte justo y por eso se llama espectro autista, porque si bien no hay algo que diga exactamente el origen, es que se está riendo Saúl y me contagia la risa, es muy amplio, ¿no? Y vamos a tener dentro de la misma condición de autismo diferentes características que te gustan. 10 personas que tienen el resultado, ¿no? La parte de que ya los evaluaron y determinan que las 10 personas tienen condición de autismo van a ser muy distintas. Va a ser difícil que encontremos algo que se repita. Habrá características que sí, por eso se clasifica dentro del autismo, pero dentro de esas características también va a haber muchas variables y cada persona va a ser, ahora sí que, como ella logre desarrollar también su personalidad y dependiendo también de la atención que se le brinde. ¿Y el contexto, no? ¿El contexto? Ajá. Ah, claro, sí, el contexto de la familia, repito, toda la parte de que se estimule, la atención, qué tan temprana se la da, porque no es lo Oye, mismo sí, una persona que desde niño lograron detectarlo, a una persona que a los 10, 15 años se les hizo raro, hablando estrictamente del autismo, se les hizo raro que no hablaba, que no socializaba, que no veía a las personas a los ojos, que tenía estereotipias, que son conductas, sonidos, movimientos repetitivos que les ayudan a poder establecerse dentro del contexto meramente social, sensorial. También una parte característica del autismo es la parte sensorial, son muy sensibles. No era algo que también platicábamos, Sí. que nosotros podemos distinguir y podemos centrarnos en un estímulo sensorial, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy sirviendo una jarra de agua y el vecino tiene la música a todo volumen y yo tengo la tele prendida y no sé, algún familiar está con la aspiradora y otro está lavando los trastes y se le cayó una cazuela, nosotros logramos hacer foco en el que estoy sirviendo el vaso de agua, pero en la condición de autismo van a escuchar todo al mismo tiempo y con una agudeza muy, muy alta. Ensordecedora. Exactamente. Entonces, por eso a veces tienen la estereotipia que es taparse los oídos, porque sienten que les está haciendo daño. Ok. ¿Vale? Va. Vamos a entrar a la etapa, ahora sí, de lo que es la adolescencia, la juventud y también yo creo que podremos abarcar de una vez la parte adulta, joven, ¿no? Que son donde justamente ustedes me mencionan que es en donde logran identificar mayor parte de la población que tiene alguna condición, ya sea porque es visible o porque saben que lo diagnosticaron con eso, ¿vale? Ok. Aquí, pues repito, es importante el apoyo de la familia para un correcto diagnóstico, para si en su momento lo requiere los diferentes tipos de terapia. Recordarán que en los capítulos anteriores les mencionaba que es no solo un trabajo de los doctores o de la familia, sino de las diferentes ciencias que existen, de las diferentes carreras. Esto es un trabajo multidisciplinario. No solo es el psicólogo, puede ser el psiquiatra, ¿no? En dado caso de que lo necesite, la terapia física, y entra pues la parte también de los doctores, la parte neuropsicológica, ¿no? Todo lo que abarca la parte de dar una atención íntegra a la persona. Pero una realidad también es que vivimos en una sociedad en donde económicamente y de oportunidades es difícil poder dárselo a la persona que lo necesita. Pues cuando vino la fisio que nos estaba diciendo que tardaron hasta un año en poderte darte Exactamente, cita en el DIF. Sí, y esto lo vamos a ver repetido a nivel institución, dígase Seguro Social, en el ISSSTE, si bien se ha ido agilizando, por eso también la existencia de tantas instituciones, tanto públicas como privadas, pero al final de cuentas, pues también es una realidad, es que si de por sí ahorita en una vida común y corriente todo está caro,
pues esto se agudiza para una persona que tiene alguna condición. Échale flores a tu institución donde trabajas. Claro que sí, ahí estamos en la alcaldía Iztacalco, en IMCA, en el CDC Iztacalco. Si gustan contactarnos, búsquenos en Facebook. Por favor. Después del anuncio. Estaremos Así es. mencionándolo muchas veces. Ahí tenemos el programa de vida independiente, en donde trabajamos con personas en condición de discapacidad intelectual. También tenemos algunos integrantes con autismo, con síndrome de Down, y justo el objetivo es dotarles de herramientas y que ellos desarrollen sus habilidades para que pues puedan tener una vida independiente o lo más cercano a ella. Que dicho sea de paso, tú ahorita esa población son adolescentes y adultos jóvenes, Así ¿verdad? es, trabajamos con adolescentes desde 15 años. ¿Por qué de esta edad, no? Justamente hablando de esto, Así de por es, qué por no se les da favor. la oportunidad. Ajá. Porque como lo mencionaba Alejandro, por épocas pasadas, ahorita tomo un poquito lo de preescolar que les mencionaba, en épocas pasadas, justo a los 15 años, era cuando se les daba 15, 18 años, se les da de alta en el CAM, entonces ya no tienen una oportunidad, muchas veces porque no se les estimuló de manera correcta, de poder entrar dentro de un ambiente totalmente escolarizado. Digas una preparatoria, a veces pensar en universidad también es muy complicado, o también por la condición de discapacidad, los papás, las familias buscan ya darles algo. A los 15 años ya, digamos que en generaciones actuales ya al menos traen la secundaria terminada, ¿no? Ok. Con ayuda de la inclusión que se les brinda dentro de las instituciones públicas, pero ya a partir de los 15 ya observamos un poquito más de madurez, ¿no? Y es justo lo que nosotros manejamos. Si bien no estamos buscando personas 100% maduras, pero sí ya que tengan desarrolladas ciertas habilidades para que, acorde con el programa, las puedan desarrollar aún más y se vaya potencial. encaminando exactamente, ¿vale? Porque también la intervención que nosotros damos no es de infancia, sino ya es pensando justamente en esta población que muchas veces no tiene esa oportunidad de tener una preparación, de, repito, desarrollar las habilidades que cada uno puede llegar a tener. Ok. Y trabajamos con personas de 35 hasta 40, 45 años, por eso yo les decía, sí existen. Desafortunadamente por épocas, muchas personas de esa edad pues siguen en sus casas recluidos, ¿no? Hay instituciones que sí van trabajando y que justo trabajan con personas ya de vida adulta, ¿no? Ahorita se me vino también a la mente, en algún punto comentábamos, yo hice mi servicio social en APAC y ahí también yo tuve la oportunidad de trabajar con personas adultas, ¿no? Y conocía a un señor que tenía un puesto, ¿no? Un puesto en el que vendía películas, videojuegos, y era su forma de ganar su dinero, de vivir, y tenía también el apoyo de su familia, ¿no? De tíos, de primos, y justo ese es un punto importante del por qué el apoyo de la familia, ¿no? Justamente en la parte de la mortalidad observamos que las personas en condición de discapacidad están viviendo de 10, 15 hasta 20 años menos que la población que no tiene. Y de ahí creo que podemos responder mucho la pregunta que hacía Saúl, ¿en dónde están? Aquí yo les traigo justamente unos datos. Tú tienes unos datos. Yo tengo unos y otros más. Pero, por ejemplo, en 2010, en el censo que arrojó aquí en México el INEGI, el porcentaje de hace 12, ahorita nos vamos al del 20, que es el último, Ok. ¿no? Pero en porcentajes y en probabilidad, de un hombre al nacer, la probabilidad de que viviera era hasta los 69.3 años. No seas mamón, 2010. De 2010. Un el hombre hombre. normal. Ajá, o sea, desde el ok, nacimiento. ok. Y que durante su vida no desarrolló ninguna condición de discapacidad, porque sí tomaban ese parámetro, ¿no? La esperanza de vida sin limitaciones, así lo manejaban ellos, era de 65.2, o sea, disminuyó un poquito, ¿vale? En mujeres es más alta, ¿no? Del 74.9 años, ¿no? Y repito, sin esperanza de la esperanza de vida sin limitaciones era de 69.7. A los 60 años era el promedio en el que se hacía, ¿no? Oh, En 2014, hace 12 años, ¿no? En 2014 el promedio era de 70.3 cuando nacía un hombre, y a los 60, o sea, ya cuando hacían este estudio de las personas que tenían 60 años, la esperanza de vida sin ninguna limitación era que viviera hasta los 63.5. ¿Hombres? Hombres. 63. 63.5 disminuía. No seas mamón. En las mujeres era del 76.1 y disminuía pasando los 60 a los 66.4. No inventes. ¿Qué estaba pasando en 2014? En 2014, ¿qué estaban? Tengo un alumno que dice, ¿qué estabas haciendo en 2014? Por favor, si alguien recuerda.
Si alguien nos puede recordar o hace el comentario qué sucedía en México en el 2014. Algún historiador o algo, porque no mames. Brasil, es que me acuerdo del Mundial, Brasil 2014, claro, es año mundialista, claro. Sí, claro. Estábamos en Brasil. Después, vámonos. Miren la vida a través de los mundiales. Claro, es una referencia, es cultura, Saúl, por favor. No, Oye, hablando de eso, ¿ya compraste tu álbum? No lo he encontrado, está agotado, maldita sea. Chale, yo tengo mis estampitas, porque Yo si quieren cambiar a también, alguien. sí. Sí, aquí, aunque yo no lo... Saúl es el único fresa que no quiere comprar álbum, pero bueno. Yo gasto mis dineritos en otras En otras pendejadas. Cada uno tiene sus necedades. Muy bien. Está bien. Ok, a ver, sigue. Y vámonos al 2020. En hombres, el promedio era es de 66.9, porque es el más reciente. No sé. Y a los 60 años era de vivir hasta los 62.1. Y en mujeres, a los 74.7. Y después de los 60 años, a los 68. Digo, esto es algo que un ejercicio que ellos hicieron justamente para saber cuál era el promedio de vida aquí en México. Y toman, repito, nada más la esperanza de vida sin limitaciones. Ya centrándonos en la parte de la discapacidad, traigo otros datos. Y aquí nos vamos al censo del 2022, que es el más actual que encontré. Ok. ¿Vale? En donde justo se sigue manejando la parte de la población en general con discapacidad. Ahorita vamos a ver un poquito de el contexto que influye para vivir más o para vivir menos, que es un poquito pues triste y alarmante, Ajá. ¿no? Peligrosos, Pero bueno. Es decir, los nuestros Exactamente. están peligrosamente. Y están bajando. Están bajando, exactamente. Sí. ¿No? Y aquí es muy curioso y ahorita me gustaría que ustedes me comentaran pues qué notan con estos datos, ¿no? Y con lo que abrimos el programa, que era pues yo no conozco a nadie de edad avanzada con discapacidad, ¿vale? En el censo del 2022 de las discapacidades se menciona que en general del total, ahorita no traigo la cifra exacta del total de población que está considerada con una condición de discapacidad, pero son niños, son el 13%. Uy. Jóvenes son el 12%, adultos el 31% y adultos mayores el 45%. Porque no le entiendo a mi número, una disculpa, por ahí hagan la cuenta para que salga el 100%. Y si se dan cuenta, en adultos y adultos mayores es mayor el porcentaje, ¿no? Aquí pues también está muy parejo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Mujeres es el 51% de toda la población con alguna condición de discapacidad y el 49% de hombres, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, pues sí existen, pero ¿dónde están? Chingos, sí. Están institucionalizados, están trabajando, llevan una vida normal. Son hombres y mujeres como nosotros, pero están ahí como los superhéroes. Así es, pero si se dan cuenta con los datos que les daba, si el promedio en 2020 era para un hombre de vivir, vamos a cerrarlo en 66 años, 67, 67, menos 10, que es lo mínimo que se dice, que haciendo un poquito la cuenta, ¿no? De que viven menos las personas 10 a 20 años, estamos diciendo que están muriendo a los 57 años aproximadamente en hombres. Soy malo en matemáticas. Y a los 64 años en mujeres. Vale, madres. Entonces, por eso es que no conocemos a alguien de más de 60 años en condición de discapacidad, ¿vale? Y a eso vamos a sumarle, porque sí existe una explicación del por qué están muriendo tan jóvenes. Aquí ya platicamos un poquito de la intervención que se tiene que realizar justo a nivel preescolar, ¿no? Ahorita la moda es lo que dicen nuestros queridos secretarios de educación y toda la gente que está involucrada, es que hay que incluir, ¿no? Está bien chida esta onda de la inclusión. El grupo de preescolar de tercero tiene 35 alumnos. Mándale a 2 que tengan alguna condición de discapacidad, porque la maestra puede. Con 36 morritos y además 2 con discapacidad. Ponle tú, un grupo de 20, de niños de tercer año. Según yo, por cada 12 morritos tiene que haber un maestro. Y pues eso obviamente no pasa, ¿verdad? Entonces, a eso súmale, porque sé de viva voz, Ajá. que te piden el apoyo justo del psicólogo de la zona, porque no hay un psicólogo por escuela, es un psicólogo por zona. Verde. ¿Cuántas escuelas tiene? Ahí sí desconozco, pero son varias, ¿no? ¿Cuántas escuelas ubicas tú en tu colonia, por ejemplo? Y digo, pueden ser de diferentes niveles, ¿no? Puede ser primaria, puede ser preescolar, puede ser secundaria. Estoy seguro que son 2. Al menos en tu colonia. En mi colonia.
¿vale? Tú. Ya en la zona ya es otro Ah, ya es otra cosa, porque digo, desconozco cómo clasifican sus zonas, La zona, pero pues no es una escuela ni 2 ni 3, ¿eh? Ahí sí se los puedo decir, ¿vale? Entonces, si este apoyo no está cuando la maestra lo necesita, porque va una vez, si bien les va una vez por semana, digámoslo así, y la maestra necesita el apoyo porque dice, ok, yo estudié para enseñar a una población, no estudié educación especial, estudié para enseñar a una población regular, ¿no? Lo podemos plantear así. regular. Entonces, pues imagínense el problema que tenemos, porque justo va la psicóloga o el psicólogo, acorde a lo que a brindar, o a veces no va. Entonces dices, bueno, pues me voy a apoyar en mi coordinadora, en mi directora, en esas juntas que todos conocemos de consejo técnico, ¿verdad? ¿Y qué crees que les dicen? Ay, Dios te bendiga. Ilústrate, maestro, infórmate, hay bibliografía. Y a eso súmale que pues las maestras, como todos maestros, tienen que hacer planeaciones, tienen que estar evaluando, tienen que estar haciendo otras cosas fuera de su horario laboral para que te paguen, como lo acaba de decir Ivette, porque aquí está productora, exactamente. Una baba de perico. Entonces ahí entra el factor de la educación. Sí, justamente, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues partimos, ¿no? Justo a las personas en condición de discapacidad que comienzan ya o que se identifican desde infancia, pues difícilmente se les da la educación que deberían de, ¿no? Las maestras, un aplauso porque se rifan, hacen lo que pueden. Maestras, maestros, a todos nivel. Ah, yo sí. Un besote especial. Pero prepárense, ¿no? Hay Pero prepárense, hay bibliografía. Prepárense, hay bibliografía. Exactamente. Entonces, vamos desde esa parte. Otro factor importante, el sexo. Estamos de acuerdo que el contexto social e histórico, pues nos ha demostrado en la actualidad que la situación para las mujeres, pues es más complicada actualmente, aún con todas estas luchas y sin afán me refiero en el aspecto de pues toda la violencia que está surgiendo. Paquito se está convulsionando ahí atrás. Híjole, Paquito. Porque, no sé, güey, ahorita lo que he visto ya... Bueno, yo hago el comentario específicamente en este aspecto de todo lo que es la violencia que se está viviendo actualmente. Yo los invito a que reflexionen. Si a una mujer en condición, volvemos de una población regular, como lo mencionaba Saúl, está expuesta, tiene riesgos cuando sale, cuando va de fiesta, cuando va con amigos, cuando anda en el transporte público, cuando anda haciendo su vida, ¿qué piensan ustedes que va a suceder con una mujer que tiene condición de discapacidad, por ejemplo, intelectual, ¿no? O sea, sí es un factor de riesgo, ¿vale? Por eso decía, no es con afán de sonar progresista en mi discurso, pero sí es un factor de riesgo que afecta y sin duda sí pasa, ¿no? Porque en lo personal también, pues, con la experiencia que he tenido, te enteras, ¿no? Que el tío, que el vecino, que las cuidaba, pues abusaron de ellas. Okay. Entonces entra también esta parte de pues todos los derechos que damos por sentado que todos tenemos y las personas con discapacidad no son la excepción. Hay una convención, justo así se llama, Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, en donde abarca justamente todos estos cuidados y todo este acceso a la información, a la educación justamente que sea enfocada y que facilite su aprendizaje, ¿vale? Pero pues repito, eso está en papel. Ya cuando lo vives de manera presencial, de manera con la experiencia que te pueden comentar exactamente las personas con las que exactamente con las que vas conviviendo, pues te das cuenta que muchas veces no es como debería, ¿vale? Es puro teoría. Exactamente. Es una pregunta. Sí. Ajá. Siempre he tenido como esta duda, por ejemplo, voy a tocar madera, ¿no? Pero digamos que tengo una criatura, ¿no? Uh-huh. Y sale con una discapacidad, sí, ¿no? Sobre todo, a lo mejor dentro de la clasificación que nos das, uh-huh, tiene una discapacidad intelectual. Entonces, siempre tengo la duda de qué es recomendable, porque recuerdo que en la escuela se debatía en esta parte donde sí tienen que ir a un centro especializado, donde les den la educación, y después se reincorpora, o que hubiera maestros especiales. Entonces, ponle tú, a lo mejor me doy cuenta o descubro, o por cualquier situación, claro, mi hijo o mi hija tiene discapacidad intelectual. Desde tu experiencia, ¿qué recomendarías a lo mejor para que tenga una educación integral? Pues sí. Ok.
ahí ya entiendo que ya tiene el diagnóstico, ¿no? Es el Ajá, ejemplo sí, que me... sí. O sea, ya fue diagnosticado, ya recibió la atención en la cual lo evaluaron, justo se conoce el grado, ¿no? De esta discapacidad, puede ser. Digo, actualmente ya no se está utilizando tanto la clasificación de leve, moderada, severa, ¿no? En la discapacidad intelectual, más bien se trata como de unificar todo, pero pues al final sí hay características que se buscan en cada persona y que faciliten su aprendizaje. Aquí lo importante sería justo buscar una escuela adecuada. Entiendo que, y lo mencionábamos, ¿no? La parte económica sí es un factor, sin duda sí pesa. Es caro, sí es caro tener la atención. Aquí pues lo que se buscaría sería darle una regularización en el aspecto académico, ¿no? Ok. Para que pueda tener esta nivelación. Recordemos que las personas con discapacidad intelectual, repito, pueden aprenderlo. Aquí el punto es que tal vez no van acorde la edad cronológica de los aprendizajes que deberían de tener con la edad biológica que ellos manejan. O con Se la... tardan un poco más. Tardan un poquito más en aprenderlo y no significa que no lo puedan aprender, sino que hay que estar constante en ese dotándolos de ese aprendizaje, trabajando las cosas que le faciliten. Va a llegar un punto en el que tal vez va a ser, no quiero decir su límite, pero sí va a llegar un punto en el que sea lo básico que te va a poder hacer. Ok, ahora vamos a buscar programas, vamos a buscar terapias, vamos a buscar la forma en que la persona pueda desarrollar su vida de cualquier forma, como la persona quiera, darle esa oportunidad, que el objetivo sea justo que cuando los cuidadores, que cuando el papá, que cuando la mamá, que cuando el tío, la abuelita ya no esté, la persona pueda tener y desarrollar su vida de la mejor manera, con la necesidad del menor apoyo posible. Porque, repito, ¿quién no necesita un apoyo? Así ¿no? es. Ajá, Pues es que tan solo, ¿no? Digo, yo por ejemplo, yo nada más sé hasta álgebra y bueno, cálculo integral. Hasta ahí medio lo sé. Porque la neta, pues no. O sea, no imagino por qué tendríamos que hacer que una persona, a lo mejor con discapacidad intelectual, aprenda el cálculo exactamente. integral, ¿verdad? O sea, Exacto. yo ya no lo volví a ocupar. Sí, ahorita. una realidad es que hay aprendizajes justo que olvidamos porque no los hacemos parte de nuestra vida cotidiana o porque no nos son funcionales, pero hay una normativa, ¿no? Mientras estudiamos que nos hacen aprenderlo y está bien, Con habrá quien le estructura. guste exactamente y quien lo desarrolle más a futuro. Aquí justo son algunos factores que yo les menciono, la etapa escolar, ¿no? La integración, la inclusión que pueda tener la persona para desarrollar habilidades sociales. Ya no nos centremos tanto, sí es importante, pero ya no nos centremos tanto en la parte de qué va a aprender, sino que pueda integrarse. ¿Qué va a Y esa hacer? misma integración la podemos observar en las nuevas generaciones, tanto de padres como de personas que tienen hijos con discapacidad, cualquiera que sea, ¿vale? Por ejemplo, yo les comentaba, ahorita ya hacíamos el anuncio, ¿no? Del lugar en donde yo trabajo. En donde yo trabajo es un programa, pero es una escuela que va destinada a preescolar, a estancia, en donde los mismos niños muchas veces ven a los jóvenes con los que yo trabajo y ellos lo van normalizando y dicen, la primera vez te preguntan, ¿qué tiene? Ah, pues tiene una condición de discapacidad. Tienen los ojos de color nada más. Exactamente. Oh, pues sí, ¿no? O sea, Pues sí. tendría que ser como el punto. ¿Ese güey qué tiene? Los ojos de color. Exactamente, y justo les llama la atención, pero se va sensibilizando y se va generando un cambio a nivel social. ¿Por qué? Porque los papás a veces entran por los niños y también ven que estás trabajando en el grupo de educación especial y dicen, no, pues mira, pueden convivir en el mismo lugar, ¿no? O dicen, yo conozco a alguien que lo tienen en cama porque le han dicho que no salga, pues mejor les voy a pasar el dato para que lo traigan. Para que lo lleven ahí. Exactamente, y trabaje todo lo que llegan a observar que trabajamos dentro del programa, ¿vale? Ahí, Entonces, ahí en Iztacalco, Apúntele ahí. ahí en Facebook, por favor. Hay otros Inca. Hace lo único. Sí, IMCA es una institución muy, muy grande. Choncha, ¿no? La Tiene, YMCA. así es, tiene hasta una universidad, pero los diferentes programas que manejan, el de educación especial, en este caso así se llama Vida Independiente, es en el que trabaja Ahí en su servidor. Iztacalco, así. En Iztacalco, ahorita por el momento es el único que ofrecen, ¿vale? Entonces, todos estos factores, pues sí va empezando durante toda la vida, pero créanme que ellos pueden desarrollar su vida como cualquier otra persona. No van a decir, nos habló un montón para decir que se desarrollan como cualquier otra persona. Sí, con sus habilidades, con el apoyo de las familias, de la escuela, dígase los maestros, las instituciones a las que acuden, ¿vale? Entonces, ellos también se enamoran, también llega un punto en el que van a tener deseos sexuales, quieran o no, se los hayan enseñado, ¿no? Ese sí tiene que ser para el siguiente, Ok, ya me Ya están para aquí que comprometiendo. pases, sí, no.
Porque es esto como Claro. también un tema de esos tabúes, ¿no? Porque Exactamente. ¿cómo vas a tener tú, persona con discapacidad, deseo sexual? Deseo sexual o simplemente la sexualidad, ¿no? Que También. todos la tenemos al final de cuentas, Es ¿no? humano. No solo lo podemos reducir a las relaciones sexuales, sino es la sexualidad en general. Ajá. Y pues sí, entonces el próximo será Sí, sexualidad, sí. claro que sí, ¿no? Entonces todas estas situaciones dependerán y ayudarán mucho a que la persona justo llegue a una vida adulta y en el mejor de los casos, ¿no? Tristemente, a una vida adulta mayor. Lo que les mencionaba, el porqué de la importancia de que viven menos, porque se ha estudiado y se ha comprobado y se ha escrito ya el problema que existe de que viven de 10 a 20 años, 15 años menos y mueren por causas que pudieron haber sido evitables. Ok. ¿No? Alguna enfermedad que tenía un tratamiento, una solución para que la persona volviera a estar sana, como la persona no se le estimuló, por ejemplo, el lenguaje para poder expresarse. Lenguaje, dígase oral, dígase escrito, dígase la forma de comunicarse exactamente. Bueno, pues dejó que creciera al punto en que la persona falleció, ¿no? Un ejemplo, porque una fuga de gas, porque intentó calentar la comida y como nunca se le enseñó que podía hacerlo, dejó abierto el gas y murió, ¿no? Entonces son situaciones que son justo causas evitables. O por ejemplo, cuando muere, repito, el cuidador, Sí, pensando ajá. en un modelo asistencialista, ¿no? Muchas veces en entrevista con los papás, ¿no? Dentro del consultorio, de las instituciones, ellos te dicen, no, maestro, no, psicólogo, yo voy a estar toda la vida para mi Ahí hijo, estaré. no me importa, no quiero que le pase nada, por favor, cuídemelo, que no se vaya a caer, que no se vaya a raspar, que no hablen de sexo, por favor, Que no se enamoren. que no se enamore, no, y pues por eso también cuando mueren estos cuidadores, estas figuras, Valen madres. la persona queda pues desahuciada, queda sin nadie que se haga cargo. No pensaron justo en darle una educación para que la persona aprendiera cosas. Y aquí tal vez lo hablo específicamente en la discapacidad intelectual, ¿no? Recordemos la discapacidad, por ejemplo, motriz, pero hay formas de poder cuidar todos estos aspectos y sobre cuidar también la parte íntegra, la parte de la vida, y es un derecho, la vida misma, ¿no? Que tengan acceso al doctor, ¿no? Que tengan acceso a, por ejemplo, las mujeres al ginecólogo, que tengan el acceso, todo eso son derechos que tienen y que muchas veces las familias dan por sentado que no. Porque como los infantilizamos y son los niños eternos, nunca van a tener la necesidad. Oye, sí, como imagínate, eso sería aún interesante. ¿Cuántas mujeres con alguna discapacidad, particularmente a lo mejor intelectual, pueden andar falleciendo de a lo mejor desarrollar algún cáncer? Exactamente. Porque no sé. Alguna enfermedad, no solo, o sea, Bueno, pienso yo, cualquiera. no sé si se me Y fíjate, ocurrió. eso lo podemos manejar dentro del de sexualidad, pero hay una violación que se sigue haciendo a los derechos reproductivos de la mujer con discapacidad, Así. que es la familia autoriza que se haga la salpingoclasia, Sí. no recuerdo ahorita bien cómo se pronuncia. Ligarse la trompa. Exactamente, ¿no? Y la familia lo acepta cuando eso es ilegal. ¿Qué? Eso es ilegal, ¿por qué? Porque deberían de esperar a que se llegue a los 18 años, que es la edad legal para que la persona decida sobre su sexualidad, sobre el procedimiento, y se le tiene que dar la información de manera tal que la persona lo entienda. Aquí se sigue haciendo y se justifica el temor a que, por ejemplo, en una violación pues va a salir embarazada, ¿no? O el otro día me enteré de un comentario que me explotó la cabeza. No, hay que llevarla a que se opere porque ella no puede tener relaciones sexuales, porque si se embaraza va a tener un hijo o hija con la misma condición que ella. Ese es un mito, ¿no? Eso es un mito. Habrá cosas que tal vez se puedan heredar, pero no está comprobado que la discapacidad se pueda transmitir de esa manera. forma. Fíjate. Sí hay un cierto Grave. riesgo, si lo quieres ver así, una carga genética, como todos la tenemos, pero ¿por qué decidir, no, esa parte? Y lo escuché de que lo dijo una psicóloga o psicólogo, no sabemos qué habrá sido, ¿verdad? Pues los que se casan entre primos. Exactamente, entonces... Ahí sí no dicen. Ay, exactamente. Saludos, Monterrey. Ajá, me escuché como señora, pero que alguien piense en los niños, por favor. Exactamente, entonces todas esas cosas, digo, eso es tema para otro capítulo, Para porque otro- soy otro un poco disperso, entonces me voy por todos lados, Ok. pero son todas esas situaciones, ¿no? Entonces, toda esta parte me lleva y traía una pregunta preparada ahora para échale. ustedes, porque ustedes siempre las hacen. Ya sabes.
sabes. ¿Vale? Es que nunca Pensemos falta. que ustedes, a ver, vamos a, así en general, ¿no? Algún recuerdo que tengan. Alejandro. Y ahorita voy contigo, Saúl. Alejandro, no, es Alejandro. ¿Qué haces un viernes, sábado por la noche? Híjole, estoy aquí, no va a querer. ¿Con quién decirme. estás? Dímelo, o sea, si estás aquí. Sí, ya. Y ahorita le cambiamos la pregunta a Sol para tener las dos Depende, perspectivas. pero por lo regular, pues salgo con mi novia. Ok, tienes una novia, sales con ella, van, no sé, a cenar, a Sí. comer, a ver Bueno, una... casi no, o sea, solo voy a verla, casi no Ah, salimos. ok. A veces salimos. Salimos. Ok, pero están en Salimos su al hotel. casa. También puede ser. ¿Qué, no? Válido, es No válido. sé, digo, Ok, Saúl, Ajá. ¿recuerda alguna fiesta que hayas tenido, algún evento que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado? ¿Qué hiciste, por ejemplo? Una salida de noche, se me ocurre. Una salida de noche. Día o de lo que quieras, pero que sea Es que algo. yo no. No sales de noche. A las 8 ya estás dormido. Sí, Ya me da. Entro a esa edad en que a las 8 le da Sí, sueño. ya la asiática ya me dice. Ya Manito, vámonos qué a bárbaro, acostar, qué bárbaro. sí, Bueno, sí. ¿recuerda alguna salida? Ok, que ¿una hayas salida? tenido? Ajá. Ajá, ya la recuerdo. A ver, ¿qué hiciste? Fuimos a un bar a beber. Ok, fuiste a un bar a ver. Sí, sí me Muy gusta. bien. La pregunta es la siguiente. Ajá. ¿no? Ahorita ya les decía, ustedes salen, se divierten, trabajan, tienen un trabajo, ¿verdad? Y nos Claro. faltó, yo creo que aquí me gustaría también ya hacerme el espacio porque faltó la parte laboral, ¿no? De la historia de una vida con persona con discapacidad. Vale, pero trabajan, ¿no? Tienen un trabajo, alguno de ustedes tal vez todavía estudiará o está estudiando No, ya no. algo, ¿no? O cualquiera persona que nos esté escuchando y también la reflexión es para ellos. Ok. Tienen una rutina, ¿no? Sí. Dentro de su vida diaria. Ujú, ujú. A veces tienen la oportunidad de algo de distracción, ¿no? Como lo acaban de mencionar. Pero, ¿qué imaginan o qué piensan ustedes que hace un viernes por la noche un adolescente o un adulto con discapacidad intelectual? O con autismo o con síndrome de Down. ¿Cómo se los imaginan que están en su casa? Yo esperaría que por lo menos estuvieran jugando en línea Warzone, ¿vale? Por favor. O Fortnite. ¿Qué? No sé, o sea, creo que Ujú. como yo, de repente encerrado. Encerrado, puede Ajá. ser. Sí, también estaba pensando, bueno, se me vino a la mente que la pregunta iba por allá y lo único que imagino es, pues sí, gente encerrada o a lo mejor en esto que dices de que la familia los infantiliza. Infantiliza, ujú. Infantiliza. Pues sí, no sé, o sea, encerrada en su cuarto o con la familia ahí estando al pendiente, leyéndole un cuentito o algo así. Ok, pues miren, me sorprenden sus respuestas, digo, creo que van un poquito por lo que yo he pensado. Aquí les comparto, yo me abro un poco, yo lo he pensado justo con los jóvenes con los cuales yo trabajo, ¿no? Porque tus chavos. los ves a diario dentro de un ámbito, sí es escolar, ¿no? En el cual buscas dotarles de aprendizaje, que desarrollen esas habilidades y potencializarlas para que puedan justo llegar a un punto en el que puedan ir a beber a un bar. Pero una realidad es que difícilmente lo hacen. Los dejan. Los dejan exactamente, entonces Ellos bueno, le has hecho esa pregunta y te han Sí. contestado qué es lo que hacen. sí, se quedan en casa justamente. Ni Es siquiera se difícilmente. ponen a jugar A Warzone. veces, bueno, pues mano, ¿cómo? Si no tienen computadora algunos. Malditas, sí. Recordemos, o sea, la parte económica es algo que Bueno, pesa. sí, sí. En algunos casos irán a terapia, por ejemplo, alguna terapia física. En algunos otros casos, pues comentan, ¿no? Pues jugamos juegos de mesa con nuestra familia, ¿no? Ok. Por ejemplo. Bueno, ya. Van socializando un poco. Pero ¿por qué si estamos hablando de personas en la flor de la juventud que tienen Ya por lo menos, ¿no? A partir de 18, sus 21, 21, digámoslo así, a partir de sus 21 para 25, adelante. que quieren tener experiencias, que quieren tener pareja, que dicen, me gusta esta chica, que dicen, conozco justamente a uno que sí me dice, yo sí me compro mi cerveza y sí me la tomo, Oh. pero en casa. Ahí en su pórtico, ¿no? Exactamente. Entonces es como viendo llover. No, pero justo muchas veces nosotros tenemos esa rutina y no nos, digo, no por caer en esta parte de o motivarnos o caer en un modo de híjole, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? No, pero justo las posibilidades que este tipo de población tiene, pues nos llevan a esa reflexión, ¿no? De por qué ellos no. Sí. ¿No? Y por ejemplo, otra pregunta que yo les haría, una persona con silla de ruedas, ¿conocen ustedes algún bar, por ejemplo, ahorita que me decías tú, Saúl, que tenga acceso con rampa, que realmente sea inclusivo? Digo, No, tal vez no. exista. Yo, Los que están la en verdad es el que... piso. Ajá, ¿no? O sea, incluso en algún momento hasta yo me lo planteé el hecho de
¿Qué pasaría si yo tuviera que atender a una persona con silla de ruedas o hasta con bastón? Porque por lo menos en uno de mis consultorios hay que subir escalera. Así es. Estaría Entonces, bien lo decía Alejandro al inicio, ¿no? Y se acordaba de esta parte de que muchas veces quien pone las barreras para la discapacidad es la medio. Sociedad, el medio, el contexto, las personas que estamos dentro de un ambiente, pues, que siempre decimos normal, ¿no? Yo siempre digo, ¿quién es normal? Pues no lo sabemos. Pero es esa parte, entonces pues ahí lo dejo de reflexión para las personas que escuchan, ¿no? Es esta parte, repito, no es ser aventar un discurso políticamente correcto, ay sí, vamos a incluir e incluir por incluir, no, eso no. Sí, se ve por ejemplo justo en esto donde ponen estas rampitas, pero es para que accedan al lugar y todo el lugar tiene escaleras. Exactamente. O como en algún momento, algún meme que me compartía Saúl, ¿no? De una rampa en la nada, ¿no? Ah, bueno, está chida su rampa ahí, aquí, ¿no? por ejemplo, yo que lo voy caminando de aquí con Saúl al metro, hay muchas rampitas en la banqueta, ¿no? Pero la banqueta está bien eriza. Exactamente. No, además no. Eso es todo un tema, Eso es tema. A carros estacionados ahí. Si en algún momento tienen la oportunidad de conocer o ustedes quieren hacer ese experimento de andar en silla de ruedas en la calle o de llevar a alguien en silla de ruedas en la calle, es bien complicado, ¿eh? Sí. No, pues sí. Tan solo en una banqueta, aunque te ven muy bonitas las rampas, tan solo en una banqueta, ¿cuántos no desniveles hay? Ya me ando partiendo mi madre. O toda rota. Exactamente, así, ¿no? ahora piénsalo en una persona que lleva muletas, en una persona que no sabe leer. Por ejemplo, los señalamientos en una calle no están hechos para eso generalmente. No se ha buscado. Hay señalamientos en la calle, Pero ¿no? hay unos que ya las de estas de calle se llama tal, ya ni se ve. Exactamente, entonces ahí, por ejemplo, ¿de qué sirve que yo a la persona le enseñe a leer? ¿No? Que le enseñe, por ejemplo, la funcionalidad de leer, no que me lea un libro, sino que identifique lo que dice el nombre de la calle, si no está el nombre de la calle. Sí, pues sí. Entonces son muchas situaciones, pero yo creo que en cada uno de nosotros puede quedar esta parte de buscar un poquito más ese ambiente de inclusión y de facilitar. Es eso, facilitar no es hacerles todo, ¿eh? Eso sí, que quede claro, no es hacerle todo a las personas que tienen alguna condición, sino de facilitar y que aprendan, ¿vale? Okay. Perfecto. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Este estuvo bueno, ¿no? La verdad es que sí, estuvo bastante interesante. Alejandro, échate las redes. Claro que sí, recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como La Aquelarre Podcast. Estamos en varias plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, todo lo que termine en podcast, ¿no? Ok. Recuerden suscribirse, comentar, por ahí tenemos algunos comentarios y pues opiniones gratas, ¿no? Algunos a lo mejor no, pero pues también. Como Está dices, bien, no también mal, adelante, chinguen a su madre. También nosotros. Pues sí, ni modo, no somos perfectos. Así es, pero Casi, recuerden. pero no tanto. Casi, dice. Pero bueno, recuerden compartir y aquí estamos los martes A la medianoche. Isaac, qué gusto que hayas venido esta tercera ocasión. Pues La muchas verdad es gracias. que sí, un tema muy importante, muy interesante. Y pues ya estamos, mira, así, como mosquita con las manitas para el de la sexualidad en la discapacidad, ¿sabes? Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto y una disculpa de antemano, yo sé que a veces me voy por otros temas, sí, me cuesta un poquito centrarme, pero cualquier duda, aclaración, queja, sugerencia, bien Ahí recibida con gusto. Perfecto, pues ahí está. Recuerden, Isaac está, otra vez dilo. Estamos ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario para los amigos cuates CDC, Iztacalco, ahí en el programa de Vida Independiente. Ahí lo recibimos, métanse a Facebook, busquen el programa y ahí vienen todos los datos para contactar si quieren alguna cita para que conozcan el programa y puedan tal vez si conocen a alguien pasarle la información y brindarle justo todo lo que trabajamos ahí dentro del centro. Ahí está. Además, también recuerde, puede usted mandarnos sus datos a través de nuestras redes sociales. Isaac, además de dar ese trabajo con personas con discapacidad, también es terapeuta. Él también acompaña a Pintos y Rojos en el proceso terapéutico que usted necesite. ¿Vale? Así es, ahí andamos para lo que necesiten. Ahí está. Un fuerte saludo a la productora que ahí se escuchó su vocecita indignada con los salarios a los maestros.
a nuestro diseñador, el mago maestro Paquito, que se estaba convulsionando. De repente No, yo le vi- despierta. Ajá, yo le vi un poco de espuma en la boca, pero pues también está Hay que bien. venderle un gato para que despierte. Y pues muchas gracias por venir. Échate mata ya el capítulo con la frase de cierre de esta semana. Así es, dice, con eso... Ay, perdón. Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Robert M. Hensel. Perfecto, pues ahí está. Recuerde, a partir de la medianoche, todos los martes, nos estamos escuchando. Un gusto estar aquí. Hasta la próxima. Nos vemos.